Hola Patricia, buenas tardes. ¿Se escucha? No sabía que se escuchaba. Sí, ingeniero. Ok, gracias por avisarme. En realidad es un soundtrack que está en Spotify, por si lo quieren escuchar. Estoy levantando la diapositiva y en un momento comenzamos. Un speedrun, puede ser. Aunque creo que el Mario de Nintendo es un poco más difícil de controlar. Yo juego el Mario Maker 2, donde se pueden jugar mapas de otras personas. Y la jugabilidad creo que es mucho mejor a la de la consola original. A ver, voy a compartir mi pantalla para comenzar. Ok, ¿alguien sería amable de decirme si estoy compartiendo la pantalla correcta? Sí, ingeniero, sí se ve Sí, bien. ingeniero. Sí. Se ve todo. Ok, perfecto. Ah, ok. Suelo tener... Bueno, ahorita tengo 3 monitores y cuando le doy compartir, yo elijo una, pero no sé cuál está proyectando. Pero bueno, si ustedes me dicen de que está todo bien, entonces está todo bien. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes nuevamente con todos. Estamos iniciando la semana 3 en nuestro curso y según lo que tenemos programado en el sílabo vamos a ver el tema de formularios, la importancia de los formularios en el ámbito del desarrollo de aplicaciones web. Ustedes ya deben haber visto esto en cursos previos, o en al menos el curso previo en el que construyen páginas web, donde aprendieron HTML. Sin embargo, hay cosas teóricas que debemos recordar y reforzar en el caso de los que no lo recuerden, para poder desempeñarnos bien a la hora de construir los formularios con la plataforma de .NET, de la cual vamos a hablar todavía en una futura sesión. Entonces, ese es nuestro objetivo, dominar el uso de formularios al terminar esta sesión. Y lo vamos a hacer, primero vamos a revisar el aspecto teórico y luego vamos a ver Bootstrap, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con los fundamentos, la parte teórica.
Luego introducimos Bootstrap a nuestro formulario para hacerlo visualmente más amigable, bonito y fácil de usar. Después hacemos la actividad práctica, en la cual ustedes van a desarrollar un ejercicio y lo van a subir a internet. A mí me envían el URL del repositorio al terminar y les dejo una actividad para casa. En eso consiste nuestra sesión del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la teoría. ¿Quién me podría decir, de los 30 que estamos presentes ahorita en la sesión, cuál es el propósito de un formulario? ¿Para qué fueron creados los formularios? Con sus propias palabras, nada técnico. Para obtener Para datos, saber la información clave que se necesita. Para saber la información clave que se necesita. Escuché un comentario antes también. para obtener datos. Para obtener datos. Ujú. Solicitar datos esenciales. Solicitar datos esenciales. Ok. Aquellos que desean participar y tienen problemas con su micrófono, pueden dejar su respuesta en el chat también. Lo voy a considerar como participación. Ok. Para solicitar datos esenciales. Para solicitar datos. Ok. ¿Ustedes Ingeniero, han visto? Sí, adelante. también puede ser un registro de base de datos. Para recolectar datos, para formar un registro de base de datos. Ujú. Sí, las respuestas que me están dando son válidas. Sin embargo, el propósito es mucho más neutral. Es mucho menos específico de lo que ustedes me han mencionado. Les doy un ejemplo. Si ustedes me dicen de que un formulario es para solicitar datos esenciales, claves, importantes, ustedes deben haber presenciado que hay formularios en los cuales se pide información requerida, necesaria, y hay información opcional. Entonces, solo en ese escenario estamos observando de que el formulario pide más información de lo que esencialmente se necesita. Yo diría, am, yo encapsularía un poco la idea diciendo de que el formulario tiene como propósito el permitir que el usuario nos pueda enviar datos. Cuando digo nos pueda, me refiero a que pueda enviar datos desde su PC hasta el servidor. Porque si los formularios no existiesen, la navegación web sería netamente de obtener, obtener, obtener. Quiero leer una página, quiero consumir un contenido. Todo sería consumir, obtener. Pero gracias a los formularios podemos hacer la dirección inversa. Es decir, podemos hacer que nuestro usuario envíe datos hacia el servidor, coloque datos hacia el servidor. Ahora, la naturaleza de qué tan importante van a ser esos datos, si van a ser esenciales o no, ya va a depender de lo que el sitio web quiera de nosotros, ¿no? A veces pedirá información muy importante para tal vez generar un registro de base de datos, o a veces nos pedirá información trivial sobre nosotros. Sea cual sea el escenario, el servidor va a hacer algo con esos datos. Ya sea guardarlo en una base de datos, enviarlo por correo, guardarlo en un archivo de texto. Hay muchos propósitos por los cuales el servidor querría datos sobre nosotros. Y los formularios gracias a los formularios, nosotros podemos enviar esa información. Entonces, ya teniendo claro cuál es el propósito de los formularios, que es permitir que el usuario pueda enviar información hacia el servidor, relevante o irrelevante, lo que sea, yo les pregunto, ¿cuál es la etiqueta que se utiliza para renderizar un formulario? Por Sí, muy bien. Algunos se adelantaron en el chat, ya lo tenían escrito al parecer. La etiqueta es form. Ujú. Efectivamente. La respuesta la Ah, trae, profe. ¿Cómo? La respuesta está en la siguiente pregunta. Bueno, sí. Efectivamente, hay un baja ahí. La respuesta está en la siguiente pregunta. Entonces, les hago una pregunta un poco más difícil. A ver, ¿quién me responde primero? Cuando el navegador intenta dibujar la etiqueta form,
¿Qué tipo de diseño creen ustedes que aplique? ¿Habrá algún impacto visual al dibujar una etiqueta, a la etiqueta form, perdón? ¿O no se dibuja nada? ¿Qué creen ustedes? Una tabla. Claro, Una como una tabla. tabla. Ok, una tabla. Tenemos una respuesta, una posibilidad. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Además de que se dibuje como una tabla, Lista. como una lista. Ok. Estas respuestas son muy interesantes porque me permiten saber cuál es el recuerdo que ustedes tienen sobre los formularios. Bueno, hay dos opiniones, tabla y lista. La respuesta aquí, si es que alguna vez se los pregunto en una evaluación formal, es que el formulario no renderiza nada, absolutamente nada. No dibuja una tabla, no dibuja una lista, no tiene ningún impacto visual. El formulario, la etiqueta form, lo único que hace es delimitar cuál es la zona donde se recolectan los parámetros que se van a enviar en el formulario. Si se ve como una tabla o si se ve como una lista, es gracias a los elementos que estén dentro de ese formulario, que sí van a tener un impacto visual. Pero la etiqueta form en sí, no. ¿De acuerdo? Ahora, esta etiqueta form, bueno, sí es justamente lo que Alicia había escrito en el chat. No se dibuja a menos que se le ponga un estilo. Bueno, el form se dibuja como un bloque, si mal no recuerdo. Y le pueden poner estilo, sí, le pueden poner borde, creo. Le pueden poner un color de fondo. Pero no es la idea. La semántica, el propósito de dicha etiqueta es que ustedes digan, aquí empieza el recojo de información, aquí termina. Y ahí queda la responsabilidad de la etiqueta form. Pero a esta etiqueta form hay que ponerle dos atributos que son muy importantes. Y de hecho están ahí en la presentación. El primero de ellos es el atributo action y el segundo es el atributo method. Estos dos atributos son, a mi parecer, son muy importantes a la hora de definir un formulario, porque esto les va a permitir a ustedes demostrar, en una evaluación por lo menos, que ustedes saben lo que están haciendo. ¿Quién me puede decir para qué sirve action? Eh, Pone o sea, la ruta donde se van a enviar los datos. Muy bien. Juan, ¿verdad? Sí. Muy bien, Juan. Efectivamente, action es el atributo que le va a indicar al formulario cuál es esa ruta, o también le podemos decir destino, a la cual los datos se van a enviar. Esa ruta podría ser tal vez el mismo recurso. Si ustedes dejan el action vacío, lo que va a hacer el navegador es, va a leer los parámetros que el usuario va a escribir, va a llenar, y se los va a enviar al mismo recurso. Es decir, va a hacer una nueva solicitud HTTP y la dirección de envío va a ser el mismo recurso. Eso va a suceder si ustedes dejan el action vacío. Si no, si ustedes colocan ahí una ruta hacia otro lugar, pues hacia ese otro lugar es donde se van a enviar los datos. Por eso es que este atributo es muy importante, porque nos permite definir a dónde van a viajar los datos. Que de ahora en adelante lo vamos a llamar parámetros. Un formulario puede tener varios puntos de recolección, que es donde el usuario va a escribir. A esos puntos de recolección los vamos a llamar parámetros de ahora en adelante. ¿Y para qué servirá el atributo method? El tipo, o si es post, get. Ujú, así es. Ese tipo es en realidad el verbo. Hablando más técnicamente, recuerden que en la clase número 1, en la primera clase, cuando vimos el protocolo HTTP, vimos algunos verbos. Y al terminar la clase, recapitulamos que los verbos más utilizados eran dos. Eran el verbo get y el verbo post. A estos verbos también se le conocen como métodos. ¿Ok? Ambos nombres son lo mismo en este contexto. Traten de utilizar cualquiera de estos dos nombres, método o verbo. Y yo creo que lo más difícil aquí, una vez que ustedes tienen claro para qué sirve action y para qué sirve el método, lo más difícil es saber
cuándo se va a utilizar un método y cuándo se va a utilizar el otro. Tenemos dos opciones, get y post. ¿Alguien tiene clara cuál es o tiene alguna idea, tal vez, sobre cuándo usamos get y cuándo usamos post? Post se utiliza cuando obviamente quieres enviar los datos y get se utiliza cuando recibes, más que nada. Ok, estaba cerca, pero recuerda que un formulario siempre envía. Ah, En este caso, ok, get y ok, post ok. van a enviar. Ok, Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia si ambos envían? el get creo que también recibía, o sea, unos datos de antemano. No Ok, me... ok, esa es la respuesta. ¿Es lo que piensa Juan? ¿Hay alguien más que por ahí tenga alguna idea? En ¿Algún todo el caso, el pensamiento? GET enviaría una solicitud para pedir datos. Se enviaría una solicitud para pedir datos. Ok, eso ocurre en dos tiempos. El primer tiempo es cuando el usuario quiere obtener el formulario. Entonces, el usuario hace una solicitud GET hacia un recurso del servidor y el servidor lo que hace es devolver un contenido HTML y en ese contenido HTML están las etiquetas del formulario. Entonces, cuando llega eso a la PC del usuario, el navegador lo dibuja el formulario, le pone sus colorcitos, sus campos para escribir y esa data va a regresar al servidor a través de dos opciones, dos métodos, a través de GET o a través de POST. Nosotros podemos elegir cualquiera de las dos opciones. La pregunta aquí es, ¿cuál sería la diferencia La entre GET cantidad y de POST? información que se desea enviar. En La la forma cantidad de información. Creo que el post era que no tenía límite y el GET tenía cierta cantidad. Sí, es correcto. Es correcta esa afirmación, pero no es la principal diferencia. se diferencia, profe, en la forma de enviar los datos, Así es. ¿Y cuál es esa forma? ya que de repente en GET se envía usando la dirección, que es el URL, Ujú. y en POST se envía de una forma que es un segundo plano, por así decirlo, que es oculto al usuario. Muy bien. Déjame tomar. Jesús, ¿verdad? Sí, eso es. Ok, un momentito. Muy bien. Como menciona Jesús, la diferencia está ahí. Ha estado 90% preciso, cerca, pero es básicamente eso. El medio de transporte, la forma en cómo van a transportar los parámetros que van a viajar desde la PC del usuario hasta el servidor, van a cambiar dependiendo si ustedes eligen GET y POST. Si ustedes eligen GET, todos los parámetros se van a sumar, se van a añadir a la URL de la solicitud de regreso. Y si ustedes utilizan POST, todos los parámetros van a viajar en el cuerpo del mensaje que se va a transmitir hacia el servidor. Y esa diferencia es muy notable, porque todo lo que vaya por la URL, recuerden lo que hacen los navegadores con esa información. Todo lo que pasa por la URL, el navegador guarda por defecto un historial sobre la navegación, sobre las visitas que ustedes hacen. Entonces, si ustedes deciden construir un formulario donde se pida un usuario y una contraseña, y ustedes eligen de que los parámetros regresen al servidor usando GET, lo que va a hacer el navegador es leer los parámetros y lo va a enviar por la URL. Y esa URL va a ser almacenada por el navegador en el historial de navegación. Y eso creo que, como deben ustedes estar sospechando, no es conveniente, no es para nada seguro. Entonces, para evitar eso, en vez de enviarlo por la cabecera del mensaje, lo enviamos por el cuerpo. Y el cuerpo del mensaje es algo que el navegador no puede almacenar en historial, así que estamos bien. Sin embargo, hay escenarios en los que ustedes sí podrían utilizar el envío por GET sin preocupación alguna. Y estos escenarios son mucho menores a los que deberían hacerlo con POST, pero existen. Por ejemplo, si ustedes abren Google y escriben una palabra en él y presionan Enter, esa pequeña fracción
les voy a mostrar mejor para que sea más visual. Voy a abrir mi navegador un momento. Ok, observen. Toda esta zona que ustedes están viendo aquí, donde mi mouse se está moviendo, es un formulario. Y su función, su objetivo es que yo pueda escribir algo y ese algo viaje hasta el servidor. Entonces, si yo escribo aquí cualquier cosa y lo envío, ese viaje se ha hecho a través de GET y no de POST. Y eso lo sé porque acá arriba en la URL estoy viendo los parámetros que han viajado. De hecho, el garabato que yo escribí está por ahí en alguna parte. Acá está, ¿no? Acá hay un parámetro que se llama Q. Recuerden que el ampersand da inicio a un nuevo parámetro. Y ese parámetro Q, que me imagino que es la abreviación de query o consulta, tiene el valor, gracias a la palabra, al carácter igual, de esto de aquí. Y eso de ahí es justamente lo que yo escribí. Entonces, estoy observando que mi parámetro ha viajado por la URL y no por el cuerpo. ¿Qué beneficio me trae esto? Primero, lo que les mencioné, yo podría grabar esta búsqueda, yo podría ir o sea, a lo que se le conoce como bookmark. ¿Cómo se llama en español esto? ¿Cómo se llaman los bookmarks en español? ¿Alguien me puede ayudar? No me acuerdo cómo le llaman. Ah, marcadores. Marcadores. Marcadores, sí, marcadores. Entonces, si yo hago que los parámetros viajen por la URL, yo podría guardarlo en marcadores. Tal vez sea una búsqueda que yo repita, entonces yo decido guardarlo en mis marcadores. Y a la vez también puedo guardarlo en el historial, eso lo hace el navegador automáticamente. Yo puedo regresar a mi historial de búsqueda y ver ahí cuáles fueron las últimas búsquedas que realicé. Eso es básicamente... Ah, y también permite lo que es el caching o caché, como le decimos en español, que las solicitudes de tipo GET se pueden cachear fácilmente con una pequeña configuración del servidor. Entonces, esta búsqueda que yo acabo de hacer, el navegador puede hacer un caching de esto y la próxima vez que yo busque lo mismo me va a devolver un resultado ya preguardado y no va a tener que hacer toda la búsqueda costosa que haría la primera vez. Entonces, esas son las ventajas de usarlo vía GET. La gran desventaja es el tema de que los parámetros que enviemos por ahí no deberían ser parámetros sensibles, como por ejemplo datos personales, contraseñas, direcciones, tarjetas de crédito, cualquier dato que sea muy sensible, privado y cuya exposición pueda terminar en peligro para nuestro usuario, entonces no hay que hacerlo vía GET, hay que hacerlo vía POST. ¿Y qué pasa cuando hacemos vía POST? Todos esos parámetros ya no viajan por acá, viajan por el cuerpo. Y esa inspección también se puede ver. Ustedes pueden ver cómo viaja la data vía POST. Lo vamos a hacer en un rato cuando implementemos el formulario. Pero para que tengan ahí más clara la diferencia. De hecho, yo recuerdo haber preguntado alguna vez en una evaluación. Recuerdo haber puesto algunos escenarios y ustedes tenían que decidir, bueno, los alumnos tenían que decidir si debían usar GET o POST para cada escenario. Mi sugerencia es, asuman por defecto de que POST es la mejor opción. A menos que ustedes identifiquen de que guardar en marcadores, guardar el historial es algo beneficioso para el usuario, entonces ahí cambian el POST por GET. Esa es básicamente la lógica que yo aplico cuando construyo formularios. Entonces, hasta ahí, porque este es básicamente el gran grueso de teoría que vamos a revisar hoy día. ¿Hay alguna duda o inquietud? Algo que tal vez hayan visto en laboratorio respecto a formularios que no les haya quedado claro, o en ese momento que no les haya quedado claro. Parece que no. Sí, yo tengo una consulta. Sí. Cuando es cliente-servidor, el servicio está en el servidor, ¿correcto? Ujú. Se puede decirle al cliente que el método es POST, pero cuando llegue al servidor sea GET y viceversa, ¿o se aplica eso también? Sí, de hecho, cuando ustedes trabajan en una arquitectura cliente-servidor, como es nuestro caso, como es el caso de las aplicaciones web, ustedes deben
asumir lo peor por parte del usuario. Ustedes deben de creer que nuestro usuario es un usuario, o sea, la persona que va a consumir nuestra página es un usuario malintencionado. Nunca esperen de que sea una buena persona. Si ustedes siguen esa guía, van a construir aplicaciones más seguras. No logré ver bien aquí quién participó. Creo que fuiste tú, Elizabeth. Ok, lo que mencionó Elizabeth es un escenario que puede ocurrir. Desde el servidor puede viajar primero el formulario, o sea, el HTML que va a dibujar el formulario en la PC del cliente, y dicha etiqueta form puede indicar de que la data va a viajar por post. Sin embargo, un usuario que tenga conocimientos más allá del promedio podría presionar F12, inspeccionar el elemento, ir al formulario y alterar el atributo que dice method y que dice post con el valor de post y cambiarlo por get. Y eso haría de que el navegador envíe los parámetros de regreso usando get y no post, como originalmente nosotros habíamos pensado que se haga. Entonces nosotros, ¿cómo se soluciona eso? Del lado del cliente no hay nada que se pueda hacer, porque del lado del cliente, una vez que el cliente recibe el código HTML, el cliente lo puede cambiar, lo puede alterar. De hecho, no sé si ustedes han visto esos memes tal vez donde un padre quiere ver las notas de su hijo, ya sea en el colegio o la universidad. Entonces el alumno entra a la intranet, pone F12 o pone clic derecho, inspeccionar y cambia un jalado, cambia una nota, la altera, ¿no? Borra un 0,5 y pone un 18 tal vez. Eso es completamente posible. Sin embargo, ese es un cambio que ocurre en el cliente mientras está dibujando. Si el usuario refresca la página, nuevamente el contenido va a viajar desde el servidor hacia el cliente y ese cambio se va a perder. Que se haya alterado en el cliente no significa que se haya alterado en el servidor también. Entonces, eso mismo pueden hacer con nuestros formularios, los pueden alterar. ¿Cuál es la solución? La solución es que escribamos código del lado del servidor que valide de que la data está regresando a través del método que nosotros estamos esperando que regrese. Son unos cuantos if, pero eso es básicamente lo que debemos hacer en este tipo de escenarios. Y no solo para el método, sino también para los parámetros. A veces yo he visto formularios en los que los desarrolladores web colocan inputs ocultos que no se renderizan, pero están ahí en el formulario. Si ustedes inspeccionan el código, los van a ver. Y esos inputs ocultos los vuelven a leer del lado del servidor. Entonces, esos inputs también se pueden manipular. Entonces, la moraleja aquí es que no se puede confiar en el cliente. Hay que esperar lo peor del cliente si es que queremos tener una aplicación segura. ¿Alguna otra consulta antes de pasar a los ejercicios respecto a la teoría que acabamos de ver? ¿No? Ok, entonces vamos a pasar a los ejercicios. Lo primero que voy a hacer es construir un formulario básico. Vamos a recorrer algunas etiquetas de recolección de datos, o sea, me refiero a los inputs. Y luego le vamos a poner Bootstrap. Yo voy a hacer este ejercicio en aproximadamente 15 minutos. En este momento yo les voy a pedir que solo observen, que suelten todas las dudas que tengan mientras yo vaya construyendo esta interfaz. Y después de ello ya les doy pase a ustedes para que construyan el ejercicio de la clase que es con nota. Ok, entonces voy a cambiar de pantalla. Un momentito. ¿Dónde está? Acá está. Share. ¿Qué pantalla es esta? Supongo que es esta. Bueno, supongo que pueden ver mi Visual Studio Code, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, entonces voy a abrir un folder nuevo, un folder sencillo para practicar, vacío.
Y en esta carpeta voy a añadir un nuevo fichero llamado index.html. Y en este archivo voy a colocar la estructura básica de un documento HTML. En Visual Studio Code, si es que aún no lo saben, si ustedes escriben el signo de admiración y presionan Enter, se escribe la estructura básica. ¿Okay? Así que no es necesario que escriban todo desde cero. Aquí como título le voy a poner formulario HTML. Para escribir la etiqueta del formulario, no es necesario que escriban la apertura de las etiquetas, basta con que escriban el nombre de la etiqueta y presionen Enter. Eso utiliza un snippet que ya está incorporado dentro de Visual Studio y escribe toda la apertura y cierre de la etiqueta por nosotros. También podrían utilizar las dos opciones que están aquí abajo. Si es que ustedes ya saben que van a utilizar get o post, pueden utilizar directamente esos snippets, así. Y escriben un poco menos. Okay. Yo todavía no voy a indicar el método, porque lo voy a preguntar después, en base a lo que voy a diseñar. Entonces todavía no voy a indicar el método. El action. En el action voy a colocar que estos datos viajen hacia un archivo llamado procesar.html. Y lo que voy a colocar aquí adentro son... voy a colocar un encabezado que se llame formulario de contacto. Y voy a pedirle al usuario de ese formulario que ingrese cierta información. Lo primero que le voy a pedir que escriba es su nombre. Entonces yo voy a escribir aquí la palabra nombre completo, 2 puntos. Y ¿quién me puede decir cuál es la etiqueta HTML que permite que el usuario escriba texto en una sola línea? P. E. Ok, vamos a ver. ¿Así? Sí. ¿Eso hará que nuestro usuario, cuando visite nuestra página, pueda escribir texto ahí? Ah, Vamos a ver. no. No. Entonces, Input. así es. ¿Pero qué input? Porque hay varios tipos, varios Inputs inputs. text. Muy bien, Text. inputs. Text. Ajá. Así si ustedes, acá tienen el input y tienen acá los diferentes tipos. Entonces ustedes me han dicho que utilice el tipo text, ¿no? Pueden buscarlo así a mano como estoy haciendo yo, o pueden escribir input text y presionan enter. Y eso escribe toda la etiqueta input de tipo text. Entonces, lo voy a dejar ahí para ver cuál es el resultado de este código. Entonces, en Visual Studio Code, en VS Code, hay una extensión que nos permite abrir archivos rápidamente. Entonces, si yo quiero ver el contenido de esto dibujado en el navegador, yo tendría que ir a la carpeta, o sea, debería ser esto, clic derecho, revelar en el File Explorer. Y aquí yo podría darle doble clic y sé que se va a abrir con Chrome porque lo tengo asociado. Entonces, si yo le doy doble clic, le digo que lo aperture con Chrome y mira, se ve así. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es que ustedes busquen una extensión que se llama Open in Browser. Open in Browser, ahí está. Este de aquí. La instalen. Y una vez instalada, simplemente hacen un clic derecho sobre su documento aquí donde se está escribiendo el código. Y aparecen dos nuevas opciones. Open in Default Browser o para elegir otro navegador. Entonces elijo en el navegador por defecto y ya se abre directamente la página. Entonces esa es una forma rápida de abrir el documento. Entonces, esto es lo que yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el elemento para que el usuario pueda escribir texto libremente en una sola línea? Hay otra que nos permite escribir texto en varias líneas, pero esta es en una sola. Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir qué fue lo que instaló? Porque me fui Sí. al baño y me perdí eso. Sí, lo que hice fue ir a la pestaña de extensiones, que es esta de acá, Extensions, y busqué una extensión que se llama Open in Browser, que es esta que está acá. Yo solo escribí Open in y la primera sugerencia es esta de acá,
que tiene 2.4 millones de descargas. Si ustedes seleccionan la extensión, aquí en la parte central aparece un botón que dice instalar. De esa forma ustedes añaden extensiones a Visual Studio Code. Una vez que la extensión está instalada, solo tienen que regresar al documento donde ya estaban trabajando y con clic derecho, Opening Default Browser, pueden abrir ese documento de una forma rápida. Ah, ya, gracias, ingeniero. Es solo para ahorrar tiempo. Si les parece muy confuso usar esa extensión, pues le dan clic derecho al fichero, revelar en File Explorer y le dan doble clic a ese archivo. Es lo mismo. Bueno, entonces ya pedí el nombre completo del usuario. Ahora voy a pedir otra información sobre él. Voy a preguntarle cuál es su correo. Para esto, yo podría utilizar nuevamente el input de tipo text, pero desde la versión 5 de HTML, si no me equivoco, tenemos este input de aquí, que es de tipo email. Y la ventaja de ese input es que visualmente es igual que un input de tipo text, pero la ventaja es que cuando el formulario se intenta enviar, el navegador va a intentar verificar que lo que se escribió en esa caja de texto es realmente un correo, tiene formato de un correo. Si es un correo que no existe o que sí existe, eso no lo puede validar, pero sí puede validar de que tenga la forma de. Entonces, si elegimos Type Email, vamos a lograr eso. Y aquí yo les lanzo una pregunta teórica. Y les voy a pedir, aquí sí les voy a pedir la respuesta de todos. Y para responder van a escribir 1 en el chat para la primera opción o 2 para la segunda opción. Solo hay 2 opciones. Si yo dibujo esta interfaz en ese momento en el navegador, ¿sí? Cuando digo dibujar me refiero a que si le ejecuto y permito de que el navegador renderice todo este contenido. La pregunta es, ¿el nombre completo y el correo van a aparecer uno debajo de otro o van a aparecer todo en una sola línea? Si ustedes creen que va a aparecer todo en una sola línea, escriban 1 en el chat. Y si creen de que va a aparecer uno abajo de otro, escriban 2. Wow. Así los quiero ver en la práctica. Muy bien. Creo que todos lo tienen claro. Efectivamente, se va a dibujar todo en una sola línea. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué? A Falta ver, el de todos salto. esos uno. ¿Por qué? Hace el salto de línea. Ah, porque no tiene salto. Ah, ok. Muy aparte, ingeniero, solo imprime, o sea, los datos así en crudo. No contempla, como él dice, un salto de línea ni nada, solo imprime tal y como está el post, tal y como lo recibe. Así es. Así es porque, ojo que si yo hago este salto de línea, que acabo de hacer ahorita, o estos saltos de línea, recuerden que esos saltos de línea no significa que cuando se renderice, esos mismos saltos de línea también se van a dibujar. Para provocar un salto de línea explícito, hay que escribir, así es. Hay 2 formas de hacerlo, básicamente. Uno es con el salto de línea, con el BR, el cual no sería apropiado en ese momento, aunque ustedes no lo crean. No deberían usar BR en este escenario. El breakline, el salto de línea, es para cuando ustedes quieren hacer un salto de línea cuando están redactando un párrafo. Imagínense que ustedes están en Word y están escribiendo un párrafo y quieren hacer un salto de línea sin necesidad de iniciar un nuevo párrafo. Es ahí donde ustedes utilizan el BR, que en Word sería un Shift Enter. Shift Enter provoca un salto de línea, mientras que Enter provoca el inicio de un nuevo párrafo. En este caso, si ustedes colocan, primero lo voy a dibujar así tal cual, para confirmar de que la respuesta que ustedes mandaban es correcta. Todo se dibuja en una sola línea, porque no hay ningún indicador de que se salte la línea. Si ustedes deciden colocarle un BR, es una etiqueta que tiene autocierre, se apertura y se cierra ahí mismo, efectivamente se va a romper, porque va a haber un salto de línea y se va a dibujar uno debajo de otro. Sin embargo, no creo yo que sea la forma apropiada de generar esta separación. Lo correcto, como coloca Omar en el chat, es hacer una división.
deberíamos usar la etiqueta div, que nos permite hacer divisiones seccionales y colocar cada uno de estos contenidos dentro de una etiqueta divisoria, dentro de una sección divisoria, así. Eso debería ser lo correcto. Y si yo dibujo esto, se va a ver exactamente igual. Se han dividido los contenidos. La etiqueta div es una etiqueta que al ser un bloque ocupa toda la pantalla y genera un salto de línea para la siguiente renderización. Entonces, si nosotros queremos que esto esté más separado, lo último que yo espero ver de ustedes es que hagan esto. Sí, eso no se debe hacer. Porque la etiqueta BR no fue diseñada para que ustedes separen contenidos. Fue diseñado para hacer saltos de línea dentro de un párrafo. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de separar estas dos divisiones sin usar la etiqueta BR? ¿Cómo? Los márgenes, así es. Efectivamente, la forma correcta es hacer uso de CSS a través de la propiedad margin, o incluso también podrían hacerlo con padding, pero lo correcto sería en este caso margin, porque ustedes quieren separar las dos cajas divisorias. Entonces un margin solucionaría acá el problema. Height. Height, como pone Omar en el chat, también nos va a generar esa separación visual, pero yo creo que lo más apropiado es el margin, porque el margin nos permite establecer una proporción pareja para los cuatro lados. En cambio el height le pone una altura fija a la caja y dependiendo del contenido, ese contenido va a estar ubicado pegado para arriba, un poco más abajo. Es mucho más trabajoso posicionarlo equitativamente con height. Entonces mi recomendación es que utilicen margin en este escenario. Bueno, esta no es una clase CSS, yo espero que ustedes recuerden bien eso, así que no voy a tocar el margin en este momento. Vamos a seguir recordando los tipos de elementos que nos permiten pedir datos al usuario. La siguiente pregunta para nuestro usuario va a ser el asunto. ¿Ok? Y para el asunto vamos a permitir que nuestro usuario elija una opción entre tres opciones. Estas tres opciones van a ser consulta, reclamo o sugerencia. Entonces, ¿cuál sería el elemento HTML más apropiado para que nuestro usuario pueda elegir una de estas tres opciones? Select. Muy bien, select. Entonces vamos a escribir aquí la etiqueta select. La etiqueta select necesita que las opciones que va a mostrar estén dentro de una etiqueta llamada option. Y es aquí donde yo voy a colocar consulta. Voy a hacer un copy-paste de esto. Reclamo o sugerencia. Listo. Vamos cómo se dibuja esto. Y esto se dibuja así. Consulta, reclamo o sugerencia. Ahora, vamos a preguntarle por un tema del saludo. Si la persona que nos está contactando es... vamos a preguntarle el sexo de la persona. Entonces voy a escribir una nueva caja divisoria. Voy a poner por aquí el sexo. ¿Cuántas opciones tenemos en este caso? 2. 2, ¿verdad? La persona puede ser hombre o puede ser mujer, independientemente de su orientación sexual, que no nos interesa en este caso. Solo queremos saber si es hombre o mujer. Entonces, si queremos hacer una pregunta para dos opciones, ¿cuál será el elemento más apropiado? Un radio. Incluso podría ser un select nuevamente, pero no le veo mucho sentido que el select solo tenga dos opciones, ¿no? O sea, si solo son pocas las opciones, es mucho más fácil que el usuario vea todas las opciones de golpe. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí un input,
pero ese input va a ser de tipo radio. ¿Ok? Y vamos a poner por aquí que diga femenino, masculino. Vamos a ver cómo se ve. Se ve así. Ahora, si yo hago clic en femenino, ¿qué debería pasar si yo hago clic en masculino? Quitar la selección. Quitar la selección. Ahora yo les pregunto, ¿va a pasar eso? No, ¿Por qué no? No, porque no no le he están en un indicado. input group. Ujú. Muy bien. Me están sorprendiendo hasta ahora. Están respondiendo todo correctamente. No están en un mismo grupo. ¿Cómo hacemos que estén en un mismo grupo? En caso de Bootstrap sería un div class form group, No. ¿no? Hay algo más que es lo que hace que el input esté agrupado. Name. Así es, el name. Y esto nos da pie a definir el atributo más importante dentro de los elementos de entrada de un formulario. El atributo más importante es el atributo name. ¿Por qué? Porque el atributo name permite definir cuál es el nombre del parámetro que va a viajar. Si yo lleno todo este formulario, que son 1, 2, 3 y 4 preguntas, deberían viajar 4 parámetros hacia el servidor. ¿Cómo se van a llamar esos parámetros? En el caso del primero, que dice nombre completo, el atributo name está vacío y eso no está bien porque no va a viajar ese parámetro. Entonces tenemos que ponerle un nombre. Voy a ponerle nombre, raya abajo, completo. Entonces lo que escribe el usuario en esa caja de texto cuando llena el formulario se va a guardar dentro de este parámetro llamado nombre completo. Lo mismo aplicamos aquí, lo vamos a llamar correo. Aquí en el name de abajo lo vamos a llamar asunto. Y en el caso del radio, para que se agrupen, ambos tienen que tener el mismo name. En este caso le voy a poner sexo para ambos, así. Entonces, si yo renderizo de nuevo este formulario, si selecciono masculino y luego selecciono femenino, se excluyen mutuamente. Solo puede estar marcado uno a la vez. Y eso es porque el navegador se está dando cuenta que ambos inputs tienen el mismo name. Y si tienen el mismo name, solo uno puede estar marcado. Ahora, si yo hago clic en el texto femenino, no se marca. Y yo creo que eso es lo que debería suceder. ¿Quién sabe cómo hacer para que si yo hago clic aquí, se marque? Y no tenga que estar haciendo clic en el circulito. Bueno, eso sí estaba más difícil. La respuesta es con un label. Ustedes pueden colocar la etiqueta label y colocar el input dentro de dicho label. ¿Así? Otro para aquí, otro label, y colocan el input dentro de dicho label. Entonces, lo que provoca esto es que cuando se selecciona el texto de femenino, se esté marcando también el input que está acá a su costado. Entonces, yo refresco y hago clic en masculino. Uy, no funcionó. Tengo que quitarle el for, creo. A menos que haya cambiado, pero no creo. Sí, ahora sí. El atributo for que estaba aquí es para decir que cuando este cuando este texto de label se seleccione, o sea, foco, active otro elemento de entrada. En este caso, como el for estaba vacío, no estaba activando el input que está aquí. Al dejarlo vacío, si yo hago clic sobre los textos, se marca el input. Lo mismo debería pasar si yo marco acá el nombre completo. Si yo hago un clic sobre el nombre completo, debería hacerse un foco automático sobre esta caja de texto. Cosa que no está sucediendo. Miren, yo hago clic en nombre y no se hace foco aquí. Entonces, para provocar eso, yo voy a escribir aquí un label y voy a colocar todo este texto dentro del label. Así. Pero eso no es suficiente. Miren, yo refresco la página, hago clic sobre el nombre completo y todavía no funciona.
Entonces lo que yo tengo que decirle al navegador es que si este label es cliqueado por el usuario, se haga un foco acá. Y para eso sí utilizamos el atributo for. El atributo for debe coincidir con el ID de la etiqueta en la cual se va a hacer un foco. Entonces si yo le pongo como ID acá a esta caja NC, que sería la abreviación de nombre completo, aquí en el for le voy a decir que le haga foco a NC. Entonces lo grabo, lo vuelvo a dibujar y miren, si yo hago clic sobre nombre completo, se hizo un foco sobre dicha caja para que el usuario pueda escribir sin necesidad de estar haciendo clic acá dentro de la cajita. ¿Ok? Entonces ya saben para qué sirve el atributo for. Por último, vamos a pedirle un mensaje a nuestro usuario. ¿Cuál sería la etiqueta que nos permita escribir muchas líneas? No solo una. Text area. Así es. Es el text area. Entonces voy a poner por aquí text area. Enter. Y tengo que ponerle un name. El name va a ser el mensaje. El ID es opcional, no necesario. Calls nos dice la cantidad de columnas que va a utilizar de ancho, y rows la cantidad de líneas que va a dibujar por defecto. Lo dejo así. Refresco y miren, ahí está. Mensaje y su text area con 10 líneas. Acá hay 10 líneas. ¿Qué falta para que el formulario se pueda enviar? Un botón. Botón. Así, entonces voy a poner por aquí un botón que diga enviar formulario de contacto. Ahora, pregunta de práctica. Si yo hago clic en el botón enviar formulario de contacto, dado el código que está desarrollado en ese momento, que ahí lo pueden ver. La pregunta es, ¿qué voy a ver yo aquí en mi pantalla, en el navegador, cuando yo haga clic en enviar formulario? Nada, porque no, Nada. no estás reenviando. No estás reenviando ninguna página ahorita. No. Nada no es la respuesta correcta en este caso. Error Ingeniero, 407. Los datos van a quedar ahí los todavía. datos van a seguir en la pantalla porque no hemos dado ningún... no hemos Limpiar, empleado no código han para usado enviar ningún datos. método para limpiar ni un mensaje para mostrar que ya se enviaron los datos. Nope. Tengo dos hipótesis. Uno, que aparezca un error porque no se ha creado el procesar.html y también le Ya. falta el subject para que se pueda enviar al otro formulario. Entonces, uno que quede tal como estaba, que se refresque la misma página, Ujú. y lo otro es no encuentre el procesar.html. Ok. Entonces son dos. ¿Quién dijo eso? No pude notar aquí. Jaime, Supo Jaime. Puma. Tiene una Jaime. consulta. ¿Cree que afecte el hecho de que en la línea 9 no ha puesto el método? ¿O lo toma como post por default? Buena observación. Cuando el atributo method no está definido, declarado explícitamente, el valor por defecto es get. Entonces, respondiendo a la pregunta, no afecta porque se va a usar get. Lo que mencionó Jaime es efectivamente lo que va a pasar. Jaime expuso dos hipótesis, ¿no? La primera es que el formulario se va a enviar hacia la dirección procesar.html, como dice aquí arriba, pero al no existir este archivo se va a mostrar un error. ¿De acuerdo? El error que debería mostrarse obviamente es el 404, que el recurso no se pudo encontrar. La otra hipótesis que mencionó Jaime es que el botón que está ahí abajo no cumpla su función de envío. Y si es así, si es que no tiene la acción de enviar, entonces el formulario no se va a enviar y el primer escenario planteado por Jaime no va a ocurrir. Entonces, vamos a descubrir qué es lo que sucede. Voy a hacer clic en enviar. Por lo tanto, si ha ocurrido el primer escenario, es decir, se intentó encontrar, miren acá la ruta,
¿Qué archivo está intentando buscar? Está intentando buscar procesar. ¿Existe? No, no existe porque no lo he creado. ¿Qué pasa con todas las variables que están acá adentro? Miren, están acá en la URL. Ahí están viajando. Obviamente están vacías porque no escribí nada. Entonces, eso descarta la segunda hipótesis. ¿Qué pasa con el botón? El botón no dice que es de tipo envío. Un botón puede ser un botón de tipo botón que se quede ahí para programar algún comportamiento vía JavaScript. O puede ser un botón de tipo envío. En ese caso, un botón de tipo envío dentro de un formulario lo que provoca es el envío del formulario en el que éste se encuentra. Por defecto, un botón provoca un envío. Entonces, la segunda hipótesis se descarta y nos quedamos con la primera, que es que el formulario se envía a esta dirección, pero al no existir esa dirección, pues falla. Entonces, para que no nos aparezca el mensaje de que el archivo no pudo ser encontrado, creamos el fichero y le voy a poner un texto sencillo. Voy a repetir el encabezado. Por si acaso, el encabezado puede estar adentro del formulario como puede estar afuera. Da igual, porque ese encabezado no delimita contenido donde se vaya a digitar algo. Lo que sí tiene que estar sí o sí dentro del formulario son los inputs, que es donde se va a recoger información, el select, el desarea y el botón. Eso tiene que estar sí o sí adentro. Si ustedes mueven este input afuera del formulario, ya sea antes o después del formulario, esos inputs van a ser ignorados por el navegador y no van a poder ser parte del envío. Entonces, voy a copiarme este encabezado, lo voy a colocar aquí y voy a añadir un párrafo que diga gracias por contactar. Mensaje sencillo. Y si ustedes por ahí quieren rellenar contenido, pueden escribir lorem, presionan enter. Voy a poner el word wrap. ¿Dónde era el word wrap? Por aquí. No me acuerdo dónde, creo que era en view. Acá está. Entonces, el lorem lo que hace es escribir texto para rellenar. Entonces, si yo regreso al formulario, escribo, por ejemplo, aquí mi nombre, un correo de la universidad. Yo quiero hacer un reclamo. Pongo un texto y hago clic en enviar. Entonces, ahora me dice formulario de contacto, gracias por contactarnos, y un texto X. Pero miren la URL. En la URL dice nombre completo, dice igual Jonathan. Correo igual, y ahí está mi correo. Asunto igual, miren el asunto está vacío, a pesar de que yo seleccioné que yo quería hacer un reclamo. Sexo dice igual on, no me dice si es femenino o masculino. Y mensaje dice ABC, que fue lo que escribí. ¿Cómo arreglamos el problema del asunto y del atributo sexo? ¿Cuál es el problema? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué asunto y sexo se envían vacíos? El valor está vacío en asunto. Así es, porque los valores están vacíos, ¿no? Yo pude haber seleccionado el texto reclamo, pero lo que yo veo ahí visualmente no es lo que se va a enviar. Lo que se va a enviar es lo que está en el value. Y el El value está mismo vacío. caso es en el radio. Así es el mismo caso en el radio. Los radios no tienen valor. Y al no tener valor no están enviando nada. Lo que envía un radio no es lo que están visualizando aquí como texto. Es lo que esté marcado como valor. Entonces voy a poner aquí consulta. O no necesariamente tiene que ser un texto. Podría ser, por ejemplo, 1, 2 y 3. Y yo del lado del servidor ya sé que 1 significa consulta, 2 reclamo y 3 sugerencias. Y en el caso de sexo yo podría poner, si selecciono femenino, voy a enviar una F. Si selecciono masculino, voy a enviar una M. O podría enviar un 1, o podría enviar un 0. Todo depende de cómo ustedes lo van a tratar del lado del servidor. Entonces, si yo regreso aquí y yo vuelvo a enviar, va a seguir fallando de nuevo, porque esta interfaz ya fue renderizada antes del cambio. Yo tendría que refrescar este formulario con un F5 y volver a redactar.
enviar. Y miren arriba en la URL. Nombre completo, correo, asunto, dice 1. Ahora sí están en un valor. Y sexo igual M. Entonces, ahora sí estamos enviando los parámetros que deberían enviarse. Los valores que deberían enviarse para cada parámetro. Para cerrar este punto de aquí, ¿cómo hacemos para que el nombre completo sea obligatorio? Required. Así es. Hay que añadirle ¿es require en presente o en pasado? Pasado. Pasado. Entonces, hay que ponerle aquí, por ejemplo, el nombre completo, require, en pasado. Entonces, al hacerlo así, si yo intento enviar el formulario, no me deja. Porque el navegador está validando esto de ahí. Esto es algo de lo cual ustedes tampoco se tienen que confiar. Porque un usuario podría inspeccionar el contenido de esto y decirle, oye, yo no quiero que esto sea requerido, me lo bajo. Entonces, ya lo puedo enviar. Eso se llama validación del lado del cliente. El colocarle un require es una validación que se ejecuta en la PC del cliente. Y recuerden que todo lo que ocurre en el cliente no es confiable. Por lo tanto, un require es bueno porque yo creo que para la gran mayoría de usuarios que no tienen conocimiento de esto, les va a servir de que si se olvidan por ahí de llenarlo, obviamente sin intención, el navegador les va a decir, oye, aquí te falta llenar algo. Y eso va a evitar de que el navegador haga una petición a su servidor de manera innecesaria porque falta un campo. Pero lamentablemente las validaciones del cliente no son seguras, así que además de esto, ustedes del lado del servidor tienen que hacer un if. Si está vacío, entonces que regrese al formulario porque se olvidó de llenar. Así es como pasa en la vida real. Ok, entonces con esto cerramos el tema teórico de formularios. Ya saben, todo lo que está aquí adentro del formulario, todos los parámetros se van a enviar en la petición. Me olvidaba. No hice vía post, entonces le voy a añadir aquí method y le voy a poner post. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces voy a regresar al formulario. Voy a refrescar para asegurarme de que se ha renderizado la última versión del formulario con el atributo method en post. Entonces, a la vez yo voy a abrir por aquí el panel de desarrollo de Chrome. Voy a ir a Network. Y voy a llenar los campos, otra vez. Y voy a hacer clic en enviar. Miren la diferencia. ¿Ven ustedes los parámetros arriba en la URL? No lo ven. Esta vez porque los datos ya no fueron enviados por la cabecera. Ahora los datos son enviados por post. Ahora aquí voy a poner documents. Acá está. Esta es la solicitud post que se registró en el navegador. Yo tenía el panel de desarrollo abierto, entonces ha capturado la petición. Y yo aquí estoy viendo en la parte inferior que se hizo un form data, que se enviaron los datos a través del formulario y a través del cuerpo. Entonces, lo que se envía realmente no es esto, así como están viendo ustedes. Aquí lo que está haciendo Chrome es formatearle de una manera amigable. Está diciendo que hay un parámetro nombre completo que tiene este valor, este parámetro que tiene este valor, y así. Pero lo que realmente viaja es esto. Esto de acá. ¿Recuerdan la actividad que ustedes hicieron sobre ejemplos de peticiones? Ustedes escribieron algo así. Eso es lo que realmente viaja. Y lo que hace Chrome es los separa por ampersand y los pone de manera amigable. Así. ¿Ok? Entonces, la pregunta final que haría aquí es, ¿debe ser ese formulario, debe usar este formulario get o debe usar post? ¿Y por qué?
post porque no es nada que el usuario quiera guardar. No es nada Así es. importante para el usuario. Sí, esa respuesta es correcta. Además hay datos sensibles, que yo lo pondría como prioridad. El nombre, el correo, todo lo que es datos personales de un usuario no debería ir por GET, debería ir por POST. De hecho, yo siempre cuento aquí una anécdota rápidamente sobre algo que a mí me pasó. Yo cuando estaba, no recuerdo bien mi edad en ese entonces, pero yo quería comprar un dominio y la entidad que, que vende los dominios aquí en Perú es la NICP. Entonces, si ustedes alguna vez quieren comprar un dominio peruano que termine en .p o .org.p o .com.p, etc., es aquí donde se compra. Hay otros lugares donde comprar también, pero este es el lugar más barato. Entonces, una vez recuerdo, no recuerdo cuáles eran las circunstancias por las cuales yo me vi obligado a ir a una cabina y tenía que hacer la compra en esa cabina. Entonces, para ese entonces, esta página de aquí, cuando uno creaba una cuenta, no sé dónde será la opción aquí de crear, sí, acá registro aquí. Cuando uno venía aquí y registraba sus datos, este formulario enviaba, ya no este, sino la versión pasada, enviaba los datos vía GET. Entonces yo me acuerdo cuando abrí la página de la NICP, no quería comprar un dominio, quería consultar algunas opciones dentro de un dominio que ya tenía. Entonces, cuando vine a la NICP a revisar mi dominio, una persona previamente ya había usado ese formulario y se había registrado. Entonces, cuando yo vine aquí a la URL, cuando comencé a escribir, en ese entonces era NICP, yo escribía nic.p y ya me aparecía aquí en el historial de búsquedas, aquí, en esta parte de acá, me decía registro.php, interrogación, nombre igual fulano de tal, DNI igual tal, usuario igual tal, contraseña igual tal. Entonces, se había quedado grabado en el historial del navegador estos datos muy sensibles y yo podía entrar con los datos de esta otra persona. Entonces, yo no creo que ustedes quieran que eso les pase a los usuarios de algún futuro sistema o aplicativo que ustedes construyan. Entonces, aquí yo creo que la moraleja es que nunca dejen que datos sensibles pasen por GET. Siempre utilicen POST. A menos que, como les dije anteriormente, quieran hacer a menos que ustedes sepan de que viajan datos que no son sensibles y que quieran que el usuario los pueda borrar en su historial, lo pueda borrar en el bookmark, etc. ¿Okay? Entonces, cerrando eso de lado rápidamente, voy a introducir Bootstrap aquí para ya darles paso a ustedes para que realicen el ejercicio propuesto. Bootstrap es, como ustedes ya saben, ya deberían de saber, es un framework CSS y JavaScript que nos permite heredar, traer clases ya predefinidas y eso nos permite construir un aplicativo de una manera muy bonita, muy sencilla, muy amigable. Es un framework CSS muy utilizado. Y para usarlo, solo tenemos que hacer clic en ese botón. Bueno, ir a la página obviamente de Bootstrap, que es bootstrap.com. Hacer clic en Get Started. Y aquí nos dice, tenemos dos opciones. Si solo queremos el CSS, solo traemos esta etiqueta que está acá. Sin embargo, Bootstrap también tiene componentes que necesitan JavaScript. Si quieren hacer uso de ellos, también tienen que traer estas etiquetas que están acá. Por ahora yo solo voy a hacer uso de las clases, entonces voy a copiarme toda esta etiqueta que está aquí, haciendo clic en este botón que dice Copy, selecciono, y lo traigo aquí. Debajo de mi título voy a pegar esto. Voy a habilitar el warm-up de nuevo, aquí está. Entonces, aquí está la hoja CSS de Bootstrap. La linkeo y ya puedo decir que tengo Bootstrap dentro de mi página, pero todavía no lo estoy usando. Hay un montón de clases que ahora se han incorporado a mi fichero. Entonces, si yo regreso a mi formulario, que era acá index, mi formulario se ve un poquito diferente, ¿verdad? Se ha aplicado el tipo de letra que Bootstrap trae por defecto, sin embargo, todavía no se ve bien, se ve casi igual que antes. Entonces,
Lo que yo voy a hacer primero es, voy a un momento colapsar la etiqueta form para centrarnos en lo que voy a hacer aquí afuera. Voy a registrar en una etiqueta div, una etiqueta divisoria. La voy a aperturar después del body y la voy a cerrar antes del body. Abre aquí y cierra aquí. Y la voy a poner como clase, la clase container. Y vamos a ver qué es lo que logra esto. Voy a poner en la clase contenedora lo que logra es esto de aquí. Voy a inspeccionar para que vean cuál es la clase container. Esa es la clase container. Lo que están viendo en celeste es mi capa div que ha sido afectada por la clase de container. ¿Qué es lo que le ha hecho? Le está aplicando márgenes a los costados, de tal manera de que está centrando el contenido de la página. Bootstrap ya tiene unos marcadores que, según estudios, son los más adecuados para poner como ancho para una página. Facilitan la lectura. Imagínense que tienen una pantalla súper extensa, ultra wide, y tienen que estar girando la cabeza para el contenido de un lado hasta otro, de un extremo a otro. Entonces, con estos puntos de corte, esto nos garantiza de que, según estudios, de que nuestro usuario va a tener una lectura sencilla, solo con un rápido barrido de su vista. Entonces, es recomendable utilizar esta clase contenedora al momento de utilizar Bootstrap y colocar todo lo que ustedes quieren que tenga su página dentro de ese contenedor. También hay otra clase que es Container Fluid, si es que realmente ustedes quieren aprovechar toda esta zona de acá, de la derecha y de la izquierda. La zona anaranjada es la zona del margin. Si lo quieren aprovechar, utilizan otra clase que se llama Container Fluid. Pero no, vamos a dejarlo solo con esto de aquí. Luego, ahora sí, regresando a nuestro formulario, vamos a añadirle a estos div, a cada div que separa un elemento de otro elemento en el formulario, la clase form. Le pongo esto aquí. Le pongo esto aquí. A cada div. Sí. Y lo que hace esto de aquí va a ser separar un poquito. Le está aplicando en realidad margin entre ellos para que no estén pegados. Recuerden que el aplicarle espaciado es importante para encontrar una armonía visual. Y si una página se ve bonita, eso le va a transmitir un sentimiento positivo a nuestro usuario. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado interactuar con un sistema que no respeta espacios, que se para cayendo. Eso genera percepciones negativas. Entonces, cuando hablan de ese sistema, dicen, oye, sí, ese sistema, pucha, es malazo. No funciona bien, se para cayendo, se ve feo. Eso a la larga genera una percepción general negativa. Tener una página con una buena estética, que no esté todo junto, sino que tenga un espaciado adecuado, acorde, contribuye en generar una percepción más positiva. Por eso es importante ese tipo de cosas. Luego, a los inputs vamos a añadirle una clase, class form control. Y eso se lo vamos a poner también a este input de aquí, al select también, y al text area. Vamos a ver cómo se ve. Miren. Se ve así. Y esto es gracias a la clase formControl, porque esta lo que hace es convertir el input en un bloque que ocupa el ancho disponible, ¿no? Entonces ahora se ve, yo creo que se ve mucho mejor, ¿verdad? Bueno, por ahora eso es todo lo que vamos a usar de Bootstrap. La clase formControl, formGroup y container. Bueno, me olvidé de nada más. Este botón que aparece en la prehistoria. Vamos a añadirle también una clasecita de Bootstrap que se llama BTN. BTN le agrega la estética de un botón, pero además de BTN hay que añadirle qué tipo de botón queremos. Bootstrap tiene diferentes tipos de botones. Yo le voy a poner primary, pero para que vean cuáles hay, voy a seleccionar aquí botones, y estos son los diferentes botones que hay. Este es el primary. Entonces le voy a poner aquí BTN primary. Y eso hace que pues, nuestro botón se vea así. Y ya está. Bueno, voy a llenar esto. Bueno, y aquí se perdió la estética, ¿no? Pero bueno,
Eso era todo el aspecto teórico que debíamos revisar hoy. Les voy a mostrar de nuevo la PPT para que vean cuál es el ejercicio que vamos a desarrollar. Bueno, que ustedes van a desarrollar. También les recuerdo que la siguiente clase es la semana 4. Y la semana 4 es semana de práctica. Así que, ¿qué va a venir en esa práctica? Va a venir todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. HTTP, teoría de HTTP, lo que hemos visto hoy de formularios y también lo que hemos recordado en la clase anterior sobre HTML y CSS. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad es la siguiente. Ustedes van a construir en sus PCs, en sus casas, un formulario de inicio de sesión, donde se escriba un usuario y contraseña. Y también un formulario para registrar una nueva cuenta. Y esto de aquí va a ser para una intranet de un colegio, es decir, para que los padres se puedan crear una cuenta y para que puedan iniciar sesión. Ustedes decidan qué campos son los más apropiados para este escenario. Cuando construyan esto, ¿cómo me lo van a entregar? Ustedes deberían crear un repositorio en GitHub y subir el código ahí. Ustedes deberían entregarme solo el link del repositorio donde yo pueda ver el contenido de lo que han creado. Y para eso tienen 1 hora en total para hacerlo hasta las 7:15 para entregarlo hoy día. Es sumamente importante que puedan realizar esta actividad de manera individual porque la práctica va a ser muy similar a esto. Y tienen que haber calentado en el tema de manejo de Git, cómo crear un repositorio, cómo clonarlo, que es lo que hemos visto en la clase anterior, y cómo enviar el contenido hacia allá. Y como tarea para casa, van a construir un landing page. Un landing page es como una página de bienvenida, una página donde cae un usuario. Para una tienda de helados, ustedes inventan todo el contenido. Lo importante de este landing page es que ustedes puedan construir un carrusel con 3 slides, es decir, con 3 contenidos que vayan girando, utilizando Bootstrap. Para lograr esta actividad, ustedes tienen que ir a la página de Bootstrap y buscar el componente que se llama carrusel. Y acá hay un ejemplo. Acá hay uno. Necesitan uno como este. Segundo, tercero. Pero obviamente no van a dejar ese contenido, ¿no? Van a buscar imágenes en internet y van a hacer que se vean ahí las imágenes y esas imágenes vayan rotando. El código está aquí, pero no solo es copiar y pegar, ¿no? Hay que personalizar este código para que muestre el contenido de las fotos de los helados. ¿Okay? Acá hay otra forma de hacer el carrusel. Entonces, tienen esas dos actividades. Recuerden que la tarea es hasta el martes de la siguiente semana. Y la actividad sí es para ahora, hasta las 7:15. Entonces, voy a dejar ya de compartir pantalla. Voy a parar ya también la grabación de clase. Sin embargo, voy a seguir aquí conectado para que si tuviesen alguna duda me lo hagan saber. Disculpe, ¿por dónde dijo que se le pasaba el link? Todos los links son por Teams. Ah, ya, O sea, individualmente en Word así o qué? no, primero hacen la actividad, crean su repositorio, desarrollan el ejercicio, lo suben y una vez que terminan, copian el link del repositorio y lo envían vía Teams. Va a haber una caja de texto para que ustedes peguen ahí el hipervínculo. Ah, Nada ya más. está bien. Ujú. Muy bien, vamos a parar entonces la grabación.